Saludos a los que se van conectando y bienvenidos a otro jueves de entrevistas con el Baluarte. El día de hoy vamos a tener de invitado a Eduardo Calderón Izcaray, de la Unión y Marea de Residencias, y nos va a hablar un poco de la situación de las residencias durante la pandemia. Eso fue lo que se anunció en Twitter durante la semana, lo tenemos ya conectado. Pero recuerden que hoy ya es especial el tema de la transmisión porque ya somos afiliados a Twitch, así que se pueden ir suscribiendo al canal para ayudar un poquito al Baluarte también, ¿no? A hacer estas transmisiones cada vez mejor. Vamos a darle paso al invitado para sumarlo acá a la transmisión. Saludos, Eduardo. Muy buenas. Se me oye, ¿no? Sí, se te escucha perfecto. Sí, Eduardo, primero darte la bienvenida. Te presenté como Eduardo Calderón Izcaray de la Unión y Marea de Residencias, Sí. para que nos hables un poquito del tema de las residencias, pero quería preguntarte, ¿no? Como ya para entrada, ¿qué es la Unión y Marea de Residencias para que la gente tenga un poquito de idea, ¿no? A ver, la Unión y Marea de Residencias son dos plataformas diferentes de movimientos sociales. La verdad es que una la Marea de Residencias es específica solamente para residencias y la Unión agarramos toda la problemática, tiene el colectivo de personas con discapacidad o diversidad funcional, que todos tenemos una problemática que tiene que ver desde la educación, desde el sistema de cuidados, la accesibilidad del entorno, etcétera. Entonces es diferente. ¿Qué tienen en común? Pues que tanto las personas con diversidad funcional como las personas mayores acaban en residencias. Y desgraciadamente las residencias en España dejan mucho que desear. Ahora, la Unión lleva formada desde 2015 y Marea Residencia lleva ya, pues creo, 3 años ya funcionando. O sea, no se creó, como mucha gente dice, a partir de lo que sucedió con el COVID, no. Marea Residencia llevamos ya 2 años denunciando la situación de las residencias. A ver, la situación de las residencias antes del COVID-19 era falta de personal y medios y falta de inversión. El COVID lo único que ha hecho ha sido evidenciar esa falta. Pero ¿cómo es la situación la situación ahora con el COVID de esas residencias? Porque ustedes hablan de una situación de negligencia prácticamente. Sí. A ver, en este país ha habido protocolos de no derivación hospitalaria, dependiendo de tu grado de discapacidad y dependiendo de tu edad y de tu daño y de tu nivel cognitivo. Eso es vulnerar un derecho fundamental, es un derecho humano en la asistencia sanitaria. Aquí se ha vulnerado a la gente con un cierto mayor porcentaje de discapacidad, un daño cognitivo severo y demás, no podía ir a un hospital. Las residencias tenían negado el traslado de estas personas a los hospitales. A no ser que tuvieras un seguro privado. Si tienes un seguro privado, sí te derivaban a un hospital privado. Pero si no lo tenías, morías de forma inhumana en las residencias. A ver, la muerte por COVID es morirte ahogado. Creo que es una de las peores muertes que hay de las que hay. Morirte ahogado es para mí es una de las peores. Y en soledad absoluta. Porque ni despedida de familiares ni nada. O sea, los familiares estaban fuera encima sin ningún tipo de información. Han llegado casos de llamarles por la mañana diciendo que el padre o la madre está bien y llamarles ese mismo día a la hora de comer diciendo que se había muerto. Porque el descontrol que había dentro de las residencias era más que evidente. Ahí están las muertes. ¿Cuántas personas, más o menos, porque ustedes hablaban la otra vez de cifras de negligencia? Primero, ¿cuáles fueron los problemas que me estabas hablando de que antes de la pandemia tenían problemas de insumos, tenían problemas de personal? Sí. Y durante me imagino que eso con la COVID, uno, como vos decías, lo dejó en evidencia, pero también se empeoró la situación de las personas dentro. O sea, Sí, ¿me claro. podrías dar un panorama de cómo fue esa situación y cómo sigue siendo? A ver, vamos a hacer un ejemplo sencillo. En una residencia vamos a poner que tienen 100 residentes. Hay muchas, con 100, 200 residentes. La plantilla del turno de mañana, del turno de tarde y del turno de noche, el de la mañana serían unas 8 o 7 trabajadoras, que ya es corto. El de la tarde igual, 7, 8, a lo mejor un poco más, 10. Y el de la noche 5 personas, o menos, 3. Eso antes del COVID.
Si tú metes un virus contagioso, resulta que de esos 100 residentes, 90 se te ponen enfermos. Son personas que con todas las patologías que ya tenían más el COVID, necesitan más atención todavía. Pero es que resulta que el COVID, como yo a la plantilla no le he dado medios para protegerse, resulta que la plantilla me coge el virus igual que los residentes. Y las plantillas se me quedan, el de la mañana que eran 8, se me quedan en 3. El de la tarde que eran 10, se me quedan en 4. Y el de la noche se me queda en 1. Es normal lo que ha pasado. Es una ecuación muy sencilla. Ahí es donde han fallado las instituciones. No se han blindado las residencias. Luego aquí se hablaba de medicalizar. No se han medicalizado las residencias para nada. Aparte, que yo todavía estoy esperando que alguien me explique qué es medicalizar una residencia. Porque si es convertirla en un hospital, tengo el hospital ahí. El problema es que no me habéis dejado llevar a la gente. No, y ese es cómo se ven las residencias. Las residencias no son hospitales ni son sitios donde se van a morir los ancianos, no. Son los últimos hogares de mucha gente. Y los tenemos que tratar como hogares. Y ya suficiente tenemos que no tienen aspecto de hogares. Pero hay que luchar para que sea el hogar de una persona que va a ser sus últimos años de su vida van a ser ahí. Y los tenemos, y el trato que están recibiendo es indignante. Pero ya de antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, porque ahora después del COVID, aunque se ha hecho públicamente la situación de las residencias, no cambia. Nos venden que van a mejorar el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo. Se sigue apostando por un modelo privado más que un modelo público. Entonces, los familiares ya no saben, la desesperación y la rabia y la impotencia de muchos familiares es que es notable, porque luego también por la vía judicial nos están cerrando todas las puertas. Porque de esto no quieren que se hable, de esto no quieren que se entere la gente y de esto, entonces hay que taparlo. Entonces, ni justicia vamos a tener. Pero no se actuó por parte del gobierno, no hubo actuación o hubo falta de rapidez, porque hay gente que dice que hubo falta de rapidez, que nunca se actuó o hasta el día de hoy sigue sin actuarse. No, a ver, el problema fue que aquí, como sabes, funcionamos por un sistema de autonomías y las competencias estaban derivadas a las autonomías. El problema es que aquí, viendo la envergadura del problema que era, se empezaron a pasar la pelota. Luego, en vez de hablarme de personal y medios, que era lo que más necesitaban las residencias, se pusieron a hablarme de medicalizar las residencias. Y por último, su medida, viendo un sistema sanitario que por culpa de los recortes de estos últimos años se vio desbordado por el COVID, no tragaba, lo único que se les ocurrió fue protocolos donde vulneran los derechos fundamentales de las personas, la no derivación hospitalaria. Entonces, a mí, aquí en Madrid, por ejemplo, si, por ejemplo, la UME tardó más tiempo que en otras comunidades en entrar en las residencias de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque la señorita Ayuso, que es la que no gobierna la Comunidad de Madrid, no la pidió, porque la UME la tiene que pedir la comunidad. No puede entrar, aunque vea que se está haciendo barbaridades, no puede entrar sin el consentimiento de la comunidad autónoma. ¿Qué pasó? Que no querían que entrara a la UME. Pero no querían que entrara a la UME, ¿por qué? Porque la UME iba a ver lo que estaba pasando dentro de las residencias. Que era lo que Marea de Residencias llevábamos contando desde el principio, que eso era dantesco lo que había dentro de las residencias. Cadáveres acumulados, gente conviviendo con cadáveres, falta de higiene, falta de alimentación, falta de hidrita, joder, no les daban ni de beber agua, porque es que no me sale la palabra, perdonadme. Y eso, claro, la UME cuando llegó dio informes. O sea, aquí tenemos informes de la policía local donde nos están diciendo que por las noches había residencias donde dejaban a los residentes solos porque no había gente para cuidarlos. Denuncia hecha por la policía local de Madrid, ciudad, diciendo que en esa residencia no hay gente cuidando a los ancianos. O sea, hemos llegado al despropósito de unas de religiosas que se largaron. Cuando empezó lo gordo, cogieron todas y se fueron. Pero mucho informe y todo, pero ¿qué se hizo? Porque una cosa son informes, pero hay responsabilidades, porque estabas hablando de un panorama donde la gente se le estaba dejando morir, pero no hay consecuencias.
O No. sea, básicamente no se actuó. Estamos hablando de un caso, creo que en otras palabras, donde el gobierno dejó morir a personas por omisión. No. Es que el problema es que tampoco le puedes echar la culpa al gobierno, porque las competencias no eran del gobierno. Las ¿El gobierno competencias, local? sí, pero es que el problema que tenemos es que si tú ves la crispación que tenemos en este país políticamente con la Uh-huh. ultraderecha que ha emergido hace poco y con toda la rastra que le han estado metiendo a este gobierno durante toda la pandemia, si se les ocurre quitarle las competencias de las residencias, montan un pollo aquí que mientras se arregla el pollo se me sigue muriendo la gente. Si aquí hasta el encerrar a la gente en la calle ya están diciendo que era coacción y no sé qué, no sé cuánto. Yo lo único que critico al gobierno central es que cuando entró la UME y tú viste lo que vistes en ciertas residencias, te tenías que haber quedado. No coger e irte y volver a la semana y volver a la otra semana y volver a la otra semana. Porque ahí es donde nosotros vemos la evidencia de falta de personal. A ver, si llega la UME, lo que hacía cuando llegaba a las residencias es muy sencillo. Es como en los hospitales. Hacía una zona limpia y una zona sucia. Testaba a todos los trabajadores y a todos los residentes y separaba en contagiados, asintomáticos y no contagiados. Y los separaba en grupos. El problema que hemos tenido en las residencias es que cuando tú no tienes personal, resulta que la misma que cuida a los asintomáticos y a los enfermos también cuida a los no contagiados. Sin cambio de EPIs, sin cambio de guantes. A ver, nosotros desde Marea Residencias, un año antes del COVID, hicimos un vídeo donde ya denunciábamos que cuando entraba un virus como un virus de gastroenteritis o un resfriado, una gripe, a los 3 días toda la residencia tenía la gripe, tenía la gastroenteritis. Porque no hay medios para pararlos dentro de las residencias. Ahora es cuando tienen guantes de sobra, ahora es cuando tienen mascarillas de sobra y ahora es cuando tienen EPIs de sobra. Pero cuando los necesitamos, no los tuvimos. En la residencia se pidió refuerzo y el refuerzo no llegó hasta 1 de abril. Y en algunos casos hasta mayo o junio. Se dijo que se iba a repartir el material sociosanitario igual que en los hospitales, en las residencias, y sí llegó. El problema era cómo lo repartía el que gestiona las residencias, que en este caso son manos privadas. A ver, tenemos compañeras trabajando ahora mismo que les dan, creo que, si no me equivoco, les dan 3 mascarillas para todo el mes y una caja de guantes. Para todo el mes. Entonces, y es así. Y antes era lo mismo. Antes nos pasaba algo con los pañales. Se les paga 5 cambios de pañales y se les hacen 2. O los Porque son pañales estas empresas. ¿no? A ver, el problema que tenemos aquí en España es que está el sector privado, pero luego tenemos un sector público que la gestión está en manos privadas. Entonces, cuando esta gente entra aquí para ganar dinero, no para regalar las cosas. El problema, como siempre digo yo, es haber dejado entrar en el sistema de cuidados a las empresas. En el cuidado de las personas no tiene que haber beneficio. Y en este caso lo hay y multimillonario. Pero claro, entran las empresas privadas y las empresas privadas su fin es lucro, no hacer el trabajo, no es lo que... Coño, es una empresa. ¿Quién hace una empresa para no ganar dinero? Claro. O sea, y esto no es que esté en contra del sector privado, ¿no? Si tú lo hubieras vigilado, hubieras hecho concursos con una buena financiación y con una buena inversión, pues a lo mejor sería otra cosa, pero no ha sido así. Aquí ha habido falta de vigilancia y falta de todo. Entonces, esta gente ha hecho y deshecho lo que ha querido durante años y las consecuencias las hemos pagado con el COVID-19. Cuando... Sí, dime.
No, no, sí, sí. Cuando me refería al gobierno, no me refería al gobierno central, sino que me refería a eso que comentabas del gobierno de Ayuso, porque estamos hablando del gobierno autónomo que tiene Sí, control sobre la residencia, ¿sí? Lo Ayuso, que te preguntaba es si podía hablarse de una especie de negligencia también de eso, porque sí se sí, a puede ver, hablar de eso, ¿no? nosotros Manera de Residencias está querellada contra 10 directores de residencias, la señorita Ayuso, el señorito Cruz Escudero, que era el de Sanidad, y con el de Justicia, por el tema de los protocolos y la negligencia que ha habido en las residencias. A ver, Ayuso dijo, cuando empezó a utilizarse el término de medicalizar las residencias, Ayuso dijo que había medicalizado 100 residencias. Mentira. Pero ella se encargó, ella y su medio, de decir que ella estaba medicalizando las residencias. Y luego nos enteramos, como la operación Bicho, donde colocas a la hija de uno de ellos a hacer algo que contrató una empresa de ambulancias para hacer informes de las residencias. Que no era nada. Es maquillaje, maquillaje electoral, como lo llamo yo. Pero en realidad no. A ver, a mí lo que me cabrea es que nadie habla de lo que realmente se necesitaban en las residencias. En la residencia lo que se necesitaba era personal y medios. Ya está. Pero ni la oposición ni los que gobernaban nunca han hablado de personal y medios. Siempre han hablado de medicalizar. Y yo le he preguntado a un montón de ellos, ¿qué es medicalizar? ¿Qué es tener una toma de oxígeno en la habitación? ¿Qué es tener un kit de urgencias en la planta baja? ¿Qué es tener una ambulancia aparcada en el parking? ¿Qué es? Pero si me vas a decir que es convertir la residencia en un hospital, te voy a decir, ¿para qué? Si tengo un hospital ahí al lado. Y No, medicalizar para hacerlo negocio para alguien también puede ser. no, claro, a ver, aquí si está gobernando el PP no hace nada si no es para ganar dinero. Ellos o sus amigos. El Zendal para ganar dinero ellos y sus amigos. El IFEMA, otro, lo mismo. ¿Tú sabes lo bien que nos hubieran venido todos los sanitarios del IFEMA si los hubiera repartido en las residencias? Porque ni siquiera al IFEMA me derivaste a la gente de las residencias. Entonces, ¿para qué me haces el IFEMA? Si no me has salvado a nadie de la residencia. Y luego, las trabajadoras. ¿Tú crees que es fácil ir a un puesto de trabajo donde cada día se te están muriendo 3 o 4 personas por día? Porque todavía no se habla del daño psicológico que llevan a sus espaldas estas trabajadoras. Igual que el de los sanitarios. Y luego el problema es que las que hablan en el sector privado van a la calle y en el público están expedientadas. Porque tenemos compañeras que han hablado y están expedientadas por hablar. Por contarnos lo que sucedía dentro de las residencias. Es que ha sido tal el grado de desinformación que a nosotros nos llamaban, a Manera Residencia, nos llamaban los medios de comunicación para saber el número de fallecidos en las residencias. Y nosotros lo sabíamos porque teníamos trabajadores que nos decían el número de y familiares que nos decían el número de fallecidos real. ¿De cuánta gente estamos hablando? En la Comunidad de Madrid de 9.000 personas o más. Porque el problema que Muertos por... tenemos, a ver, es que el problema es que cuando tú haces un protocolo de no derivación, si a una persona de la residencia le está dando un infarto que no tiene nada que ver con el COVID, no se le deriva al hospital. Entonces, el COVID lo que hizo fue empeorar muchas patologías que ya sufrían muchos residentes, pero el problema es que esa patología, si tú le llevas a un hospital, se cura o se arregla. El problema es no llevarlo, que causó la muerte. Y eso fue lo que sucedió. Es que la derivación no era solamente para los enfermos de COVID, era para todos. Y en las residencias todos los días hay alguien que le ha dado un infarto, alguien que le ha dado un ictus, alguien que se ha caído, alguien... Hemos tenido casos de gente que se ha tirado días con huesos rotos porque no se le derivaba a los hospitales. Hemos tenido gente deshidratada que no se le derivaba a los hospitales. Entonces, el número de muertos es evidente que el protocolo tiene mucho que ver.
Por eso nos hemos querellado contra la comunidad por el protocolo. Porque es evidente. Pero eso fuera lo que hicieron las ESAs. Y luego, pues el debate que se tenían en todos los plenos sobre las residencias, pero que no se hacía absolutamente nada. Porque siempre se utilizaba el término medicalizar, si nosotros, personal y medios, inversión y dinero. Pero no ha habido eso. Pero también es un problema porque, pero me estás diciendo también que el tema tiene que ver con la administración privada, ¿no? Porque a pesar de que hay recursos, son empresas privadas los que lo administran y lo administran mal. Pues estamos hablando casualmente del tema de las mascarillas y todo esto claro, que se le dan a los personales, de cómo se administran por parte de las empresas privadas. O sea, hay un tema de dos cosas, falta de insumos, pero también de cómo lo administra el sector privado. No, a ver, el sistema es el siguiente. Ajá. Tú tienes residencias privadas, que en esas residencias hay plazas privadas, pero también hay plazas concertadas. Las plazas concertadas es que el familiar y la comunidad que le toca donde esté la residencia pagan esa plaza. ¿Vale? Y luego tiene las plazas públicas. El problema que tenemos nosotros es que tenemos déficit de plazas públicas. ¿Por qué? Porque normalmente los precios que rondan las residencias privadas son de 3.000 euros para arriba. O incluso a lo mejor puedes encontrar una por 2.500, pero es muy raro. Ya son casi todas de 3.000 para arriba. Al mes. Entonces, lo que nosotros criticamos de las instituciones, sobre todo yo, es que durante años no se han hecho residencias públicas en este país. Por ejemplo, yo vivía en Alcorcón, un municipio de la Comunidad de Madrid. En Alcorcón llevan sin hacer una residencia pública desde el año 97. Pero es que te vas a Móstoles, que es un municipio vecino, y también llevan unos 15, 20 años sin hacer una residencia. Pero te vas al de al lado, que fue Labrada, y lo mismo. Pero es que luego te vas a Valencia y en Alicante llevan sin hacer una pública más de 15 años también. Y te vas a Teruel y lo mismo. Y en Cataluña lo mismo. Te vas a cualquier parte de España y lo mismo. Lo que no han dejado de hacer son residencias privadas. Entonces, yo lo que no entiendo es si tú tienes un déficit de plazas públicas, ¿por qué no haces residencias públicas? Y sigues dando dinero a las privadas para que te cojan gente y creas plazas concertadas. Porque no es negocio. Exactamente, porque tú con esta medida lo que has hecho durante 10 años o 15 años o 20 años es crear un déficit que al final necesitas al sistema privado, por narices. Porque no tienes suficientes plazas. Y no puedes tener a la gente 7, 8 años, 9 años esperando una plaza. Si ya las listas de espera son de 2 años, que gracias al COVID se han reducido, pero se han reducido porque se han muerto. No porque hayamos arreglado el problema. Entonces, y luego resulta que vienen todos los fondos europeos ahora de reconstrucción y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuánto van a invertir en hacer residencias públicas? 0 euros. Sí, con esto significa que ellos controlan las plazas. Ellos controlan el precio del mercado, porque al tener el mayor número de plazas, ellos controlan el precio. Si tú equiparas, al final, si tú tienes el mismo número de plazas públicas que de privadas, o incluso más, tú mandas en el precio. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza. Solamente tiene explicación de que aquí se ha favorecido el negocio de cuatro o 5 personajes que se han hecho de oro. Porque el sistema de cuidados da mucho dinero. Por eso es algo que no tenemos. Y encima es peligroso porque es cuidar a la gente. No es cuidar una máquina, no, es cuidar a una persona. Y cada persona es un mundo. Y habrá personas que se les cuidará muy bien y habrá otros que se les cuidará muy mal. Pero los tienes que cuidar. Y no lo puedes hacer como un negocio porque en cuanto entra el negocio se deja de cuidar a la gente y se piensa en el dinero. El sistema de cuidados tendría que ser deficitario para que así nadie quisiera entrar. Ninguna empresa quisiera entrar. Pero cuando se mueven estas cantidades de dinero, pues es jugoso. A mí cuando me dicen, no, es que esto no es rentable, digo, ¿cómo que? Cuando me han venido consejeros y asesores de políticos diciéndome, no, es que esto no es rentable, digo, ¿cómo que no es rentable? Si tengo aquí a todos los fondos buitre metidos aquí, a todos los fondos de inversión metidos aquí, a los bancos, a las constructoras, a toda la riqueza de este país la tengo metida aquí. ¿Cómo esto no va a ser rentable si tengo a toda esta gente metida aquí?
Esto es muy rentable y esto da mucho dinero. Muchísimo dinero. El problema es ese, que se les está dando muchísimo dinero, pero no se les ha vigilado. Las inspecciones están avisadas con tiempo en la residencia. Y claro, cuando llega el inspector, pues 3 días antes se han puesto a limpiar, se han puesto a decentar. Y claro, cuando llega el inspector no ve nada. Y luego, ¿cómo son las inspecciones? Que es que entran por la puerta, se meten en el despacho del director y se ponen a mirar papeles y no salen a mirar el centro. Y claro, sobre los papeles está todo bien, porque ellos ya se han preocupado de hacer la trampa para que en los papeles esté todo bien. En los pliegos de contratación. Porque aquí cuando algo público sale para gestión privada, tú sales en un concurso, que el que dé el precio más bajo se lo lleva. Claro. Y encima, con el precio más bajo, aún así, ganan dinero. Entonces, ¿cómo te crees que van a ganar dinero? Pues en detrimento del cuidado de los trabajadores, de la comida, del mantenimiento y de un montón de cosas. Si tenemos residencias donde las grúas llevan sin funcionar años, el ascensor lleva sin funcionar años, los salvaescaleras llevan años sin funcionar, etcétera, etcétera. Pues ahí es por donde esta gente termina sacando el dinero. Y las instituciones pues no hacen nada. ¿Por qué? Porque en la mitad de los consejos de estas empresas hay políticos, buenos políticos. Yo como digo, todo el mundo, pues a ver, aquí todo el mundo habla de todos los que están colocados en las eléctricas. Pues las eléctricas así, para que me entienda la gente, las eléctricas como las Champions. ¿Vale? Pero luego hay un montón de empresas públicas que no son eléctricas. Y ahí también se colocan para hacer estas cosas. O sea, no es normal que si tú tienes año tras año déficit de residencias públicas, no hagas residencias públicas. Es que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo es posible esto? Pues yo sé, mi opinión es que mucho coche, mucho viaje y mucho sobre. Pero ya que la donde hay gente dinero piense metido, creo que lo que pasa quiera. como con todo el sector de salud, que va básicamente la misma cosa. Y hay interés en que sea privado, porque donde es privado hay lugar a ganancia para todo el mundo, no solamente para el empresario que invierte, sino para todo el mundo que quiera sacar una tajada. No, claro. A ver, lo que han hecho con las residencias, ahora lo quieren hacer con la sanidad. La residencia, el sistema residencial lo despedazaron y lo vendieron al mejor postor. Y ahora con el sanitario están haciendo lo mismo. Lo van a despedazar y se va a quedar al mejor postor. Porque nos han vendido que la gestión público-privada esta que nos venden, que es la hostia de buena y no es mentira. Solamente favorece una parte, a la privada. A la pública no. Porque van deprimento. En los hospitales que son de gestión privada, todo el mundo se queja de la comida, todos los trabajadores están jodidos. Bueno, perdona, están explotados. Pues en la residencia es lo mismo. Y luego, lo que te digo, estos son años. Luego el perfil que han buscado de trabajadoras en las residencias. Sobre todo en el sector privado. Buscan un perfil de mujer soltera con hijos o divorciada con hijos para tenerla bien, para que sea una persona que sea más fácil de amenazar. Y esto es año tras año, año tras año, año tras año. Yo, como digo, desgraciadamente el COVID ha desenmascarado, pues, una cantidad, ha desenmascarado a lo que había dentro de las residencias. Ni más ni menos. Si es que Creo que nosotros esto ya lo denunciábamos hace 2 años antes de COVID, ya lo denunciábamos. Pero ahí éramos unos exagerados. Ahí éramos, pues, los locos gritando en el monte. Pero ahora, mira. Te iba a preguntar, ustedes como,
organización, o sea, como trabajadores organizados, ¿cuáles son las acciones que tomaron? Estoy hablando de antes de la pandemia, porque decir que la crisis de la residencia es de la pandemia es mentir, ¿sí? Y Sí. ahora con la pandemia, ¿qué acciones se tomaron? ¿Qué fue? Si me puedes contar un poquito sobre eso, A qué ver, vienen haciendo, qué hicieron. nosotros en Marea hicimos concentraciones, donde en Marea juntamos familiares y trabajadores. Que eso es algo que era difícil. ¿Por qué? Porque normalmente durante años, tanto las instituciones como la patronal han tenido familiares y trabajadores enfrentados por el cuidado, cuando los máximos responsables son ellos. O sea, a muchos familiares les tenemos que explicar que es que no es problema de que la trabajadora no quiera trabajar. Es que esa trabajadora, aparte de limpiar a tu madre, tiene que limpiar a otras 12 personas en una hora. Y si no lo hace, tiene movida. Todas las trabajadoras se van jodidas a casa porque saben que no están realizando bien su trabajo porque están sobrecargadas. Entonces, encima, tienes al familiar diciéndote de todo cuando no es culpa tuya. O sea, el machaque era brutal. Entonces, nosotros desde Marea siempre decimos lo mismo. No. A quien tienes que gritar es al director de la residencia, no a la trabajadora. Si la trabajadora es otra pobrecilla como tú. Pero claro, esto durante años les ha funcionado muy bien. El problema es ahora que desde Marea y desde ciertos movimientos residenciales buscamos esa unión, porque esa unión es la que le hace daño a ellos. Porque ya no nos pueden venir diciendo las instituciones, no, estoy haciendo algo, o la patronal, estoy haciendo algo, no, porque a mí me va a informar alguien que está dentro. Cuando por la tele el Ayuso decía, están medicalizando a las residencias, está llegando el material a las residencias, a mí por teléfono me decían que era mentira, pero me lo decía una trabajadora que estaba en una residencia. Entonces, ese es el problema. Por eso siempre les ha interesado tenernos enfrentados a familiares y trabajadores. Porque mientras estamos enfrentados, enzarzados entre nosotros, no vamos a quien realmente es el culpable de la situación, tanto de la trabajadora como del residente. Y Marea pues ha hecho concentraciones. Nosotros nos hemos concentrado en la Consejería de Derechos Sociales de aquí de la Comunidad de Madrid. Hicimos una marcha de Puerta del Sol al Congreso también. Seguimos haciendo cosas. El problema ha sido la pandemia. La pandemia nos ha frenado en seco muchas concentraciones, muchas manifestaciones. Hemos ido, pues poca gente, pues, muchos por el miedo, muchos porque no podían salir, etcétera. Pero seguimos ahí. El problema es eso, pues los mazazos que nos van dando. Por ejemplo, ahora con lo de las querellas, nos están haciendo de todo para intentar cerrarlas. Y esto es por desmotivar más aún a los trabajadores porque ven que es que no se puede hacer nada, de verdad, ¿o qué? Haces una concentración, bajan, te dicen, sí, te escucho, te hago caso, voy a una reunión, sí, te escucho, te hago caso, pero luego vuelves al puesto y sigue siendo igual. Denuncias, ves que los jueces no hacen nada y sigue igual. Y no hacen nada con algo tan grotesco que es que se lo llevas a cualquier otra justicia de cualquier otro país, esos protocolos, y ven que hay una violación fragante de derechos humanos. Ya no de la Constitución y de las leyes españolas, no, derechos humanos. La no asistencia sanitaria es la vulneración de un derecho humano fundamental. Como dicen ellos, si da igual, si se van a morir dentro de 2 días. Porque esto no lo han dicho. Sí, van a morir en el hospital. Que yo muchas veces cuando alguien me viene diciendo, no, si van a morir en el hospital, sí, posiblemente sí va a morir en el hospital, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en el hospital le hubieran dado a la familia un EPI para despedirse, como estaban haciendo en los hospitales. En las residencias no lo hacían y se morían solos. Y luego muchos han muerto de tristeza. Los han tenido durante meses y meses encerrados, como si fueran reos. Porque no, es que si entran los familiares hay un riesgo de que entre otra vez el virus. Pero si están entrando y saliendo trabajadores y no les estás haciendo ni controles ni nada,
A mí en septiembre muchos periodistas me llamaban diciendo, no, es que hay rebrotes, vuelve a haber rebrotes, Eduardo. Y digo, ¿y qué esperabas? Si desde mayo se han dejado de hacer los test de control. ¿Qué esperabas que iba a pasar? Y esta situación, para no olvidarme, en la residencia de diversidad funcional ha sido exactamente igual. El contagio ha sido del 100% en la residencia de diversidad funcional. La diferencia es la mortalidad. O sea, la misma problemática que han tenido mayores, la han tenido en diversidad funcional. La diferencia es que en diversidad funcional, al ser gente más joven, aguanta mejor el virus. Y al tener menos patologías, o al tener solo una patología, no ser multipatología como había en las residencias de mayores. La única diferencia es que en mayores en la Comunidad de Madrid han muerto 9.000 en la residencia de mayores y en la de diversidad funcional creo que no llegan ni a 20. Pero es exactamente igual, el funcionamiento es exactamente lo mismo. El problema, lo que pasa es que en las de diversidad funcional tenemos a alguien peor aún que las empresas, según mi opinión, que son las fundaciones, que esos son peores. Porque van vendiendo que van haciendo el bien y van a llenarse los bolsillos. Y en lo que menos piensan es en las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Y en la de mayores son empresas que piensan antes en el lucro que en el residente o en el trabajador. Por ejemplo, nada más empezar la pandemia, el vicepresidente de Servicios Sociales, Pablo Iglesias, les dio 300 millones de euros. Yo todavía no sé dónde están. No sé si se lo han gastado en material, no sé si se lo han gastado en respiradores, no sé en qué se lo han gastado. Se les ha dado al sector privado y ahora con la ley de dependencia lo mismo. Coges una ley que lleva 12 años sin funcionar y tu solución es darle 500 millones. Perdón, 600. Pero lo que te digo es marketing, maquillaje electoral para decir, mira qué bueno soy. Pero si no me estás arreglando el problema. Entonces, igual que en las residencias, cuando ya te cierran el camino judicial, te cierran el camino social, pues el desánimo es evidente y es lo que buscan. Que te desamines y te rindas. El problema es que hay gente que no se rinde. Y ya está. Y durante mucho tiempo, pues seguiremos tirando del carro, aunque seamos los locos gritando en el monte. Otra vez. ¿Han recibido algún tipo de apoyo de otras organizaciones, de sindicatos, de grupos? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, ahora estábamos trabajando muy bien con un sindicato independiente que es MATS, que es de sanitarios y sociosanitarios. También hemos trabajado con Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional, porque tanto Amnistía como Médicos Sin Fronteras hicieron campañas de lo que estaba pasando en las residencias. Pero para mí son parte del sistema. Cuando se les ha pedido ayuda para concentraciones y para cosas, no han aparecido. Ni siquiera nos han utilizado sus redes para informar de que hay una concentración de esto y de lo otro. Entonces, por interés te quiere Andrés, como se dice aquí en España. ¿Sabes? Y los periodistas lo mismo. Los periodistas cuando esto era trending topic, por decirlo así, y cuando esto habría telediarios, todos nos llamaban y nos pedían, Eduardo, consígueme un familiar, o Lola, que es otra compañera, consígueme esto, consígueme lo otro, y nosotros les conseguíamos todo. Pero ahora está la orden dada de que esto hay que taparlo, pues son todo excusas. Imagínate que llevan meses sin entrevistar a nadie de Marea. Eres el primero en meses y eres desde Panamá. Estoy acá en España recién Bueno. llegado, ¿no? Y recién enterándome más o menos de esto porque creo que tuviste recientemente una actividad con el Frente Obrero, creo que en el sur, Sí, ahí por... fui a hablar de residencias, pero sobre todo fuimos a hablar de residencias de diversidad funcional y de la ley de dependencia y de cómo está la situación del colectivo de personas con discapacidad o diversidad funcional en España. Pero tocamos un poco también las residencias de mayores, ya que la gran mayoría de lo que hay en las residencias de mayores son gente dependiente.
Entonces, pero es eso, el problema que tenemos principalmente es que aquí, desde el 2008, que se creó la ley de dependencia, que no se llama así, pues que a mí me da rabia. O sea, la ley se llama Ley de Autonomía de las Personas en Riesgo de Dependencia. Es que si dices el título entero te das cuenta que es que no tiene nada que ver, porque cuando tú dices ley de dependencia parece que es que hay que cuidar a la gente, ¿no? A la gente dependiente. No. Esa ley empieza con autonomía de las personas en riesgo de dependencia. Autonomía. El problema es que tanto a la patronal como a la gente que ha querido hacer negocio de esto le interesó llamar la ley de dependencia. Porque con la ley de dependencia das a entender que hay que cuidar y hay que gastar dinero. La ley de dependencia dejó mucho dinero encima de una mesa. Muchos millones y millones de euros encima de una mesa. Y se repartieron. Se empezaron a hacer residencias para vivir del sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque ya iba a estar financiado por el Estado y por las comunidades. Ya no solamente iba a depender de la familia, no. Con la ley de dependencia significaba que ya me ibas a pagar el gasto de la persona fuera quien fuera. Entonces es mucho dinero encima de la mesa. Es como el sanitario. ¿Por qué lo quieren privatizar? Porque generan muchos millones y millones. Y el de las residencias es igual. Todos vamos a acabar en una residencia. Unos antes, otros después, pero todos acabaremos en una residencia. Son muy pocos los afortunados que acaban en sus casas. Entonces, es que lo que pasa es que todo el mundo se enferma, por eso la salud es un negocio tan lucrativo, todo el mundo va a terminar en una residencia, o sea que el sector público, por ejemplo, cuando todo el mundo estudia, todo el mundo se enferma, todo el mundo con una residencia, obviamente es sumamente lucrativo, ¿no? No, a ver, el COVID ya ha demostrado que aquí se salvaba el que tenía dinero. Aquí, gente con seguros privados se ha sido derivada a los hospitales cuando la gente que no tenía seguro privado lo tenía denegado. Pero claro, no se le ha derivado a un hospital público, se le ha derivado a un hospital privado. Aquí hemos tenido UCIs vacías en hospitales privados y no se han usado ni para la gente de las residencias ni para nadie. Cuando sí se le dieron competencias a las comunidades para ocupar esas UCIs si era necesario. Y no se ha hecho. Entonces, y lo peor de todo es la pasividad de la gente. Pues lo que te digo, o sea, ese hospital lo vas a necesitar tú un día, sí, un día a lo mejor lo vas a necesitar más que otros o menos, pero lo vas a necesitar. Y esa residencia la vas a usar igual que todos. ¿Qué te piensas? ¿Que cuando seas mayor va a estar mejor? ¿O vas a tener dinero para pagarte una privada? A ver, amigos, si ahora mismo valen 3.000 pavos, dentro de 20 años no quiero saber ni lo que valen. Como encima sigamos dejándolo en manos privadas. A ver, si es que el problema de las residencias ha generado tal que aquí hay familias que la piden su patrimonio para pagar residencias. O sea, Yo te haría la pregunta, ¿no? Estamos hablando del tema privado. Vos decís que no tenés nada en contra del sector privado, pero vemos que la génesis de los problemas normalmente en sanidad y en este tipo de cosas, de temas de cuidados, tienen que ver cuando se mete el negocio en temas que no deberían ser negocios, sí. es decir, que debería ser deficitario, o sea, pero tiene Ya, pero es entonces que, algo que ver con el sistema. O sea, perdona que te, ajá. perdona que te tutee, pero a ver, yo no le puedo, si alguien quiere gastarse 5.000 euros en una residencia privada, yo no le puedo decir que no. Si tú los tienes y te lo quieres gastar en una residencia, adelante. Lo que yo no puedo permitir es defenestrar el sistema público para obligar a todo el mundo a pagar esos 5.000 euros, que es lo que estás haciendo ahora. No, yo quiero que el que pueda pagarse los 5.000 euros tenga su sistema privado, pero que tenga uno público donde tenga la gente igual de bien que en el de 5.000 euros. Pero una pregunta, te hago una pregunta. El hecho de que yo tenga que elegir meter a una persona en un servicio privado no quiere decir que hay una diferencia entre el sector privado y el sector público, porque la idea sería que el sector público sea tan bueno que yo no tenga por qué optar por un servicio privado, ¿no? Claro. A ver, si el sector público es mejor. Ya solamente de entrada comen mejor. Porque en una de las formas que tienen para ahorrar dinero es en la comida. Ya de entrada, por ejemplo, si en la pública se gastan 5 euros en comida al día, en la pública se gastan los 5 euros en comida. En la privada se gastan 3. Bueno, en la concertada se gastan 3 para ganar 2.
Pero el problema que tenemos es que para que esto funcione, tú lo que tienes que hacer es que haya déficit de plazas públicas. Que la familia esté tan desesperada que no le quede otra que vender la casa de su madre para pagar una residencia privada. Porque los cuidados ya no los puede realizar en su casa. Porque aquí mucha gente a mí me hacía, no, pues llévatela a tu casa. No, a ver, las situaciones de ¿tú te crees que de verdad el último paso que tiene la familia es meter a alguien en una residencia? No es agradable para una familia tener que meter a un familiar en una residencia, para nada. Pero es que no queda otra. No queda otra porque en tu casa no la puedes lavar, no la puedes cuidar como tiene que ser cuidada, porque a lo mejor ya tiene Alzheimer, tiene Parkinson o ya está muy mayor y necesita ciertos cuidados. Que tú, desgraciadamente, por la forma de vida que llevamos, no tienes tiempo para darle el cuidado que necesita. Y no te queda otra que ir a una residencia. Y lo peor de todo es que la residencia piensas que la van a cuidar y resulta que no la cuidan. Porque un día vas y la encuentras un morado, otro día vas y la encuentras qué tal, otro día te enteras, te llaman que está en el hospital porque se ha caído. Luego la llevas al hospital un día porque la encuentras muy malita, en la residencia te dicen que no le pasa nada y cuando llega al hospital te dicen que está desnutrida o deshidratada. Vas a las residencias y ves a muchos totalmente sedados, que antiguamente se les ataba, ahora se les seda. Entonces, y todo eso son pruebas evidentes de falta de personal. Y luego no se ha potenciado el servicio de ayuda a domicilio, que también existe en este país y también está en manos privadas. Y te cuentan un montón de problemas iguales. Entonces, ves que el problema es que con el sistema de cuidados han montado un negocio y está totalmente en manos privadas. Tanto el de las personas mayores como el de las personas con diversidad funcional. Y es un negocio muy lucrativo. Claro. Muchos millones. Y el no tener alternativa para llevar a un adulto mayor también tiene que ver con un tema de clase, porque los que no tienen tiempo, a lo mejor, para cuidar a una persona, no pueden dedicar tiempo, que se ven obligados a dejar a una persona en una residencia, son las personas que tienen que trabajar todos los días, porque hay una cuestión ahí de clase. ¿Quiénes son los que se obligan? Sí. Está evidente, la clase trabajadora es la que se va a comer las residencias. A ver, la élite, la clase alta, tiene dinero para pagar a una enfermera y que esté todo el día ahí en su casa. Y viven en casa de 200 metros cuadrados, donde tienen baños que son como mi habitación. Pues ahí cualquier persona en silla de ruedas se puede desplazar, se puede mover. Incluso tienen el dinero para hacer la casa totalmente accesible. Pero claro, esto siempre es lo mismo. Depende del dinero que tengas, pues tienes una vida u otra. El problema es que aquí se ha defenestrado de tal manera el sistema público para obligarte a ir al privado. Y buscarte, como sea el dinero, para pagar lo privado. Aquí hay mucha gente que para pagar la residencia de su padre y de su madre ha vendido el piso de sus padres. De las personas que están en la residencia, para pagar. Y el negocio viene en su parte de auge, porque ahora viene lo que llaman la generación baby boom. Que ahora tiene 60 años. Va a venir una ola de necesidad de muchas plazas. Y ahora mismo estamos totalmente en manos del sistema privado. Es que dependemos de él. Es que si no es por él no tenemos plazas. La lista de espera antes del COVID en Madrid era de 8.000 y pico personas para una plaza pública. Estaban tardando una media de 2 a 3 años para darte una plaza pública. Pero esos 2 o 3 años estás en una concertada o si no, en una privada. Entonces, al final, y ahora solamente hay 500. Se han muerto 9.000. Pero con el problema que tenemos y con el aumento de envejecimiento de este país, en 3 años volvemos a estar en 5.000.
Porque no tenemos plazas. Aquí ayuntamientos están dando terreno público para hacer residencias privadas. O sea, imagínate cómo lo tienen ya de montar negocio, que ya les damos hasta terreno público para que hagan ellos el negocio ahí. Y luego encima, el gobernante de turno te lo vende como algo bueno. Bueno, sí, ha conseguido más plazas de residencias para su municipio. Es un negocio redondo, ¿no? Porque ganan los empresarios, sacan votos los políticos estos del sistema, o sea, les sale a todos bien. ¿No? A ver, estos son de años. Yo te digo, la ley de dependencia fue en 2008. Esto llevan haciéndolo desde el 2008. Llevan buscando trabajadores, contratando trabajadores según, porque los buscan. ¿Vale? Sobre todo trabajadoras. Las buscan de un perfil específico. Y esto con los años consigues que al final tengas plantillas totalmente sumisas a los pliegos de la patronal. A ver, tú imagínate si estás sumiso los trabajadores tanto en diversidad funcional como en mayores, que llevan, los trabajadores de diversidad funcional llevan 6 convenios a la baja. ¿Sabes? Sin mejora. Claro. Es más, tanto a las trabajadoras de mayores como a las de diversidad funcional no les entran enfermedades profesionales como lumbalgias, como lesiones de hombro, como lesiones de cuello, de muñeca, que son muy frecuentes por levantar pesos. Peso muerto, que se llama. En otras profesiones esto está tipificado, pero aquí no. Y esta gente carga con personas. Todos los días tienen que mover a 10, 15 personas todos los días. Levantarlos de la cama, ponerlos en la silla, llevarlos al baño, asearlos. Y no les tienen ni siquiera reflejadas las enfermedades profesionales de este tipo. ¿Por qué? Porque no luchan. Porque luego te cuentan muchas cosas, pero no digan mi nombre. No, es que no voy a denunciar. Pero es casualmente por ese perfil que vos me decías que buscaban de trabajadores de la residencia, sí. que son muy fácilmente amenazables, que no... Sí. A ver, tú le llegas a una madre soltera con 2 hijos, que ya sabemos que en este país lo pasan bastante mal las madres solteras con hijos, y tú dile que le vas a quitar el pan de sus hijos. Pues esa te hace lo que sea. Y si no, pregúntale a cualquier... ¿Tienes amigas solteras con hijos? Pregúntalas. Y sin estudios. Que muchos incluso han venido de matrimonios fallidos, incluso con maltrato. Por eso te digo que las buscan. Es que el perfil lo buscan. Entonces, eso. Entonces, y luego los sindicatos. No te voy a hablar de los sindicatos de este país porque es que a mí me enervan. Porque... Y lo digo así. Yo con la base sindical no tengo ningún problema. Pero la directiva deja mucho que desear. Es como la clase política de este país. Dejan muchísimo que desear. Porque... ¿Qué te voy a decir? ¿Tú has visto las 2 últimas reformas de este país? Las últimas 2 reformas laborales. Sí, tanto la del señor Zapatero como la del PP. ¿Eh? Sí, ¿De verdad te crees que un sindicato en condiciones hubiera firmado eso? No. Pues ya está. No. ¿Están casados con la patronal? Mira, yo siempre digo lo mismo de los sindicatos. Mira, nosotros estuvimos recogiendo testimonios y demás para poner querellas. Nosotros, aparte de los testimonios de los familiares, recogimos un montón de testimonios de trabajadoras. Comisiones Obreras UGT, que son los grandes sindicatos que están en las residencias, no han presentado querellas. Nosotros sí, por parte de las trabajadoras. Como un sindicato, viendo lo que ha visto, que es que a los trabajadores se les ha dado los medios y por culpa de ellos se les han contagiado, ¿cómo es posible que un sindicato no actúe? Para mantener las subvenciones. A mí me daría vergüenza que una plataforma como Área Residencias haya llevado a los juzgados una querella por parte de los trabajadores antes que un sindicato de este país. Eso a mí me daría muchísima vergüenza, siendo sindicalista. Y eso es lo que ha pasado aquí. Eso sí,
nos la cerraron a la primera de cambio. El Poder Judicial nos la cerró en la primera de cambio. Como con la de los familiares, van a tardar más porque son más, pero también nos las van a cerrar seguramente. No creo que ningún juez sea valiente y tire para adelante. No lo creo. Lo único que nos espera es que nos cierren todas las puertas aquí e irnos a Europa. Es lo único que nos queda. ¿Has tenido contacto? Me dijiste que estuviste, y te hago la pregunta, ¿no? Porque me la habían hecho unos compañeros, porque te conocí casualmente por esa presentación que hiciste ahí en un local del frente, que fuiste a conversar un poco, y te contactamos casualmente por eso, por el tema que traías es muy interesante, y un tema que sí, no está en el ojo mediático, y es un tema importante, pero del que no se habla, ¿no? Pero sí, no sé si habías visto iniciativas, hablando un poco del Frente Obrero, de reclutar voluntarios para apoyar a sanitarios y también a trabajadores de residencia. ¿Sabías de esto? No sé si tuviste contacto con Sí, esto. están intentando, sobre todo han montado una sección sindical en diversidad funcional, o esa es su idea, de momento se han quedado en sección, y están buscando sobre todo trabajadores y familiares, sobre todo. Porque es que la única manera de hacer frente a esto es uniéndonos. Si no, no penséis que nos lo van a arreglar. No. Yo siempre lo he dicho. Si nosotros en la primera marcha, si nosotros mañana hacemos una concentración por una ley de residencia, y yo lleno la Castellana, yo mañana tengo una ley de residencias. Pero si yo mañana hago una concentración en Fiscalía y vamos 4, que somos los justos para sujetar la pancarta, pues dime tú. Nadie. Entonces, ese es el problema. O sea, es lo que te digo, la desmovilización, pero es que la desmovilización no la tenemos ganada a pulso. Si la izquierda de este país da risa. Que yo siempre digo lo mismo. El logro máximo de la izquierda de este país es que un trabajador vota a Vox. Según mi opinión. O sea, ese es el mayor logro de la izquierda de este país. O que me vota el PP. ¿Sabes? Y tenés que ver con las prioridades que hay ahora, ¿no? Porque hay un gobierno de izquierda. Claro. Pero que la ¿Qué residencia solamente... ¿Qué prioridades hay? Mira, las residencias solamente han importado, ¿sabes por qué? Mira, si en el Ministerio de Servicios Sociales, en vez de Pablo Iglesias, estaba cualquier otro personaje del PSOE, no se hubiera hablado tanto de las residencias, desgraciadamente. Pero como fue un arma que se estuvieran arrojando durante tiempo, que a nosotros todavía no venía gente preguntándonos, no, eso es culpa de Pedro Sánchez, pero ¿cómo va a ser culpa de Pedro Sánchez si las competencias son de cada comunidad? Si esto se tiró tanto tiempo en el candelero, uno de los motivos que también se tirara tanto tiempo en el candelero era porque se lo podían echar en cara a Podemos. Ya está. Que es que eso es lo triste. Ahora, cuando ya con las vacunas, ¿qué os pensáis? ¿Que con la vacuna ya sabéis solucionar todo o qué? Ya. Sí, habéis solucionado que ya no mueren como chinches en las residencias, pero nada más. Porque la falta de personal y de medios sigue siendo palpable y evidente. Y me estás hablando de cambio de sistema, me estás haciendo reuniones que si me reúno con este, me reúno con el otro para hablar de un nuevo sistema. Pero que seguimos en la mierda, tío. Actúa ya, déjate de reuniones y de cosas. Entonces, ves que o se avanza muy despacio o no se avanza. Y esto a la gente desespera. Y esto es una forma de desmovilizar a la gente. Y les está saliendo redondo. Ya está. O sea, yo es que lo que te digo, yo es que estoy ya demasiado desencantado. Pero bueno. Eduardo, te quiero agradecer por tomarte el tiempo de venir y conversar una hora con nosotros. Y te iba a decir que el Baluarte, o sea, somos un medio nuevo. Yo estoy acá casualmente ahora como director y parte, pero para ofrecértelo.
Porque yo sé que normalmente los medios de comunicación tienen una agenda marcada y a nosotros nos sirven este tipo de temas, que normalmente no estén Sí, no, en el mira, ojo, o sea, que no sean si temas yo he hecho principales o temas de portada. sí, mira, Hugo, sí, perdón que te tutee. Tú puedes hacer la No te prueba. preocupes. Vete mañana al kiosco y te coges El País, El Mundo del ABC y empieza a mirarte las páginas de publicidad. Mínimo 3 hay de residencias. Así es como consigues que los periódicos dejen de hablar de residencias. Publicidad. Publicidad. Sí. Esto lo lleva haciendo años la ONCE. Que esto lo dije en la reunión que me dices tú. Porque todo el mundo cuando dice la ONCE son unos explotadores, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la idea idealizada de la ONCE de que, por los anuncios y demás, de que son buenos, de que ayudan a todo el mundo, de que tal. Pero si están explotando a los vendedores de cupones. ¿Cómo consiguen que nadie hable de la ONCE? Con la prensa y con la Publicidad, publicidad. claro. Sí. Y Sobre yo, es que, yo sí. como digo, si esto es muy sencillo, coge mañana y vete a preguntarle a tu vendedor de cupones de tu barrio, que qué tal la ONCE. Que te lo diga él. Yo hablo por experiencia porque mi tío y padrino era vendedor de cupones en un pueblo de Zamora. Y sé lo que les hacían. Pero es lo mismo, gracias a la publicidad y de que esto no se habla, pues son los buenos. Sí. Y ahora mismo, haz la prueba. Te vas mañana al kiosco, te abren los periódicos y mínimo 3 páginas enteras, que todos sabemos el valor que tienen, son de grupos residenciales. Bueno, en Panamá, o sea, te lo cuento desde experiencia de un periodista, ¿no? O sea, yo sé lo que es trabajar en un periódico y que armes una nota sobre una azucarera que está explotando a trabajadores pagándoles $1 al día a trabajadores de comarca y que cuando llegues con la nota al director te digan que no, que la azucarera La Estrella paga publicidad en el periódico y que eso no se puede sacar, ¿sí? Entonces, es súper grave. Vos imaginate, sí, sí, yo sé, tenés toda la razón del mundo, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no. Entonces, Eduardo, muchísimas, nosotros es eso. sí, Estamos, pues eso, necesitamos pues la ayuda y que la gente despierte. Sobre todo que la gente despierte porque vamos a acabar en una residencia, coño. O sea, dejaros de tonterías, dejaros de cañas y dejaros. Y vamos a empezar a movernos para que haya una ley con unos mínimos para que no vuelva a suceder esto. Y que para que haya un cuidado mínimo y una dignidad a los residentes. Porque ahora mismo se les está cuidando indignamente. No se les asea, no se les cuida. Y no es culpa de los trabajadores. Que esto quede muy claro. No es culpa de los trabajadores. Es falta por un lado, por la ambición desmesurada de ganar de beneficios y por otro lado, en la pública, por falta de inversión. Y lo tenemos que y hay que entenderlo. Y la ley de dependencia, cualquier día te toca. Porque cualquier día te puede tocar una enfermedad o puedes tener un accidente. Yo en 2013 sufrí una enfermedad cardíaca que me ha dejado bien fastidiado. Me han prejubilado y estoy con un 67% de discapacidad. Yo nunca pensaba que iba a necesitar el sistema de cuidados ni la ley de dependencia hasta que tuviera, ¿qué? 80 años. Pues con 33 lo he necesitado. Y es una mierda. Por eso me he metido llevo 8 años moviéndome en este sector porque hay que cambiar las cosas. Ya no por mí, sino para que venga detrás mía. Porque yo he vivido un infierno. Hasta que he arreglado mis papeles y hasta que he pasado todos los juicios, tribunales y más, he pasado un infierno de 5 años. Yo no quiero que nadie pase por los 5 años que yo he pasado. Y por eso lucho. Solamente por eso. Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, tenés mi contacto, estoy, como Sí. te digo, a la orden, Eduardo, para lo que necesiten desde el Baluarte. Somos medio chicos todavía, pero vamos a estar trabajando. No te preocupes que te tomo la palabra.
No, 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 es que si te doy la palabra, créeme que yo sí cumplo, ¿sí? Pero sí, Yo soy de palabra, ¿sí? voy a intentar que un Sí. día entrevistes a alguien del SAT. Me gustaría que entrevistaras a la gente del Servicio de Ayuda a Domicilio, porque son también un colectivo, sobre todo todas mujeres, que se dedican de cuidar a la gente dependiente en sus casas y tienen mucho que contar y mucho que decir. Y no se Sería las escucha. interesante, interesante también, aparte de entrevistas, hacer si podemos hacer algunos trabajos en video, algunos trabajos bien hechos, que puedan recorrer y que ustedes pues, les sirvan también a ustedes para compartir, ¿no? Porque creo que si se evidencia con un trabajo bien hecho, les puede servir, les puede dar un poquito de fuerza, ¿no? No, Pero eso sí, lo podemos claro. conversar, sí, claro, lo que ustedes necesiten, estamos para eso es el baluarte, casualmente, ¿sí? De acuerdo. Entonces, Pues nada, muchísimas, Hugo, un placer sí. haber compartido esta hora y poco No, contigo. por favor, un honor, muy buena conversación, en verdad. Un abrazo y gracias por el tiempo. No, gracias a ti por darnos un espacio, ¿vale? No, hasta luego, por favor. Hasta luego.